Continuemos con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta. Hoy vamos a ver solo un versículo conectado con lo que vimos hace 8 días. Vamos a ver solamente el versículo 15. Hace 8 días estudiamos los versículos 13 y 14. Hoy vamos a ver el versículo 15 solamente, leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Ciertamente una palabra muy corta, pero muy profunda, una verdad muy grande, muy maravillosa. Y allí la palabra de Dios nos está advirtiendo de no hacer lo malo, pero no solamente esto, va más allá. De hecho, este es un llamado a hacer lo bueno. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: bondad en la santidad. Dios nos llama a la bondad, a hacer lo bueno. Y lo que quisiera decir en esta introducción es cómo conecta esto con lo que vimos hace 8 días. Hay algo muy importante, como lo vamos a ver en un instante a través de la palabra. Ciertamente hace 8 días Dios nos enseñó que debemos de procurar hacer el bien entre nosotros como hermanos y ese bien de cómo ayudar a las personas que están debilitadas, a las personas que a veces tienen aún situaciones de conflictos con la moralidad, con la obediencia, con la santidad. Es decir, fue un ruego, fue un llamado a tomar en nuestras manos, en nuestros brazos, a nuestros hermanos que puedan estar en alguna situación compleja, ayudarlos. Obviamente Dios nos tiene en sus manos, pero como ahorita el hermano Tito lo decía y lo quiero enfatizar, también es muy importante: somos un cuerpo. Dios es suficiente, ciertamente, pero Él también nos ha puesto en una iglesia, nos ha puesto en un cuerpo. No somos perfectos, lo entendemos, por eso nos ayudamos los unos a los otros. Y la palabra de Dios nos llamó a esto. Y recordemos que el contexto anterior es que ese es el llamado que debemos hacer a aquellos a quienes Dios nos ha puesto a predicar. No somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando a través de su palabra. Pero, mis hermanos, resulta que lo que vimos hace 8 días, aunque somos llamados a hacerlo, pero fue un ruego, fue una súplica. Pero cuando se trata de hacer lo bueno, cuando se trata de hacer lo correcto, es más que una súplica, es más que un ruego. Literalmente es un llamado desde el corazón, pero es una necesidad de nosotros. De manera simple, para terminar esta introducción e ir a 3 puntos que quiero que veamos en esta hora, vamos a decirlo de esta manera: no somos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Pero mis hermanos, la bondad, hacer lo correcto, hacer lo bueno, mis hermanos, no es una opción para nosotros. Nuevamente, no significa esto que si de pronto en algún momento fallamos en esto, estamos condenados. No, pero deberíamos reconocer que hemos fallado. Lo que quiero decir, mis hermanos, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque no es porque yo lo diga, es que Dios nos llama a ti y a mí, que hemos sido salvos, a hacer lo bueno. ¿Cuándo? En todo momento. Ese es el punto. Por eso lo primero que quiero que veamos en esta enseñanza, y ya vayamos allí directamente al pasaje, es la necesidad de la bondad. Mis hermanos, somos llamados a hacer el bien. Necesitamos hacer el bien. En estos días tuve una conversación con una persona. Estaba haciendo algo y tuve la oportunidad de conocer a cierta persona, y estábamos hablando precisamente de eso, de que todos somos pecadores, de que todos fallamos. Y todos cometemos errores, aún los cristianos, pero esta persona no era cristiana, pero esta persona dijo algo muy interesante y a mí me llamó poderosísimamente la atención lo que dijo esta persona. Esta persona dijo: es que mire, es que quiere que le diga la verdad. Sí, todos los seres humanos cometemos errores y cometemos fallas, pero cuando un cristiano comete un error, comete una falla, eso parece que fuera peor. Si ese mismo acto malo lo cometiera un no cristiano, bueno, uno como que lo entiende, la gente es mala. Pero cuando es un cristiano quien hace algo malo, eso es horroroso, me decía. Y yo le decía: es verdad, es verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ciertamente, aun cuando tú y yo a veces escuchemos tanta crítica, tanto señalamiento, o a veces las personas rechacen tanto el evangelio, mis hermanos, pero el mundo sabe que los cristianos sí somos diferentes. Y no es lo mismo un pecado digamos, por decirlo de esta manera, en los zapatos de un no cristiano que de un cristiano. En un cristiano el pecado es peor, se ve más feo. Aunque tú y yo sabemos que aún si hemos pecado, tenemos a un abogado para con el Padre. Pero mis hermanos, hacer el bien es una necesidad.
¿Por qué? Veamos cómo nos lo dice la primera parte de este versículo, que vamos a dividir en 3 partes. ¿Cómo dice la primera parte de este versículo? Ahí está, por eso es una necesidad. Asegúrense, dice esta traducción. Entonces notemos, hace 8 días la palabra de Dios nos hacía un ruego, un llamado, no queriendo decir que no era necesario, sí, pero era como algo, digámoslo así, no opcional, pero desde el corazón. Pero cuando se trata de esto, Pablo dice, asegúrense. Nuevamente es como si dijera, mis hermanos, no hay opción para nosotros. Nosotros solo tenemos una opción frente a toda situación. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Y allí, de manera implícita, hay 2 verdades en este pasaje, al menos en estas palabras. Nuevamente, la primera, que ya la estamos diciendo y hay que enfatizarla, para el cristiano, para el Hijo de Dios, mis hermanos, el hacer lo malo no es opción bajo ninguna circunstancia. No es opción. Ni siquiera cuando nos hacen mal. Es una necesidad. Debemos de asegurarnos de siempre hacer ¿qué? Lo bueno, lo correcto. Pero lo segundo que nos dice este pasaje, que es muy fuerte, mis hermanos, es que aunque tú y yo siempre buscáramos hacer lo bueno, mis hermanos, siempre también va a existir ¿qué? El mal. Siempre va a existir el mal. El bien es una necesidad, porque vamos a decirlo de esta manera, lo natural en este mundo, mis hermanos, yo en ocasiones lo he dicho, pero ya lo voy a corroborar a la luz de la palabra, aunque quiero de una vez decirles que los versículos de apoyo los quiero dejar para el final. Quiero que veamos los 3 puntos y apenas queden claros, vamos a ver los versículos de apoyo. Pero mis hermanos, lo he dicho en varias ocasiones y en un instante lo vamos a corroborar a la luz de la palabra. Nosotros no debemos sorprendernos del mal en el mundo. El mal no que esté bien. Y cuando digo es lo natural, es porque nosotros tenemos por naturaleza, sin Dios, tenemos un corazón malo. Estamos en un mundo caído. Nosotros nacemos de padres pecadores y desde que nacemos somos pecadores. De hecho, el miércoles estábamos hablando sobre esto. Lo he dicho en varias ocasiones. Uno debe sorprenderse, es de que haya bondad en este mundo. Eso es lo que nos debe sorprender. Mis hermanos, la Biblia declara que el mundo es un mundo de maldad. La Biblia declara que el mundo está bajo el maligno. Esa es la realidad, en ocasiones lo he dicho. Eso de satánicos y no satánicos, eso es una parodia. O sea, solo hay 2 grupos de personas, hijos de Dios o hijos del diablo. Sin Dios, todo el mundo es satánico, aunque no lo sepa. Aunque no mate gatos y ponga una cruz al revés y le rece a los demonios. Que eso está mal, terriblemente mal, sí, es una locura, sí, pero aunque fuera la persona a los ojos de los hombres más pulcra, pero sin Dios en el corazón, es un hijo del diablo igual, es un satánico, aunque no lo sepa, aunque no se declare como un religioso satánico, no sé si me hago entender. En otras palabras, solo hay 2 posiciones en el mundo, tinieblas o luz, y las tinieblas es el diablo, la luz es Cristo. Solo hay 2 realidades en el ser humano, o estar muertos en delitos y pecados, siendo esclavos del mal y del diablo, o estar vivos en la vida que Dios nos da a través de Jesucristo. Solo hay 2 estados para el ser humano. Y sin Cristo estoy en las tinieblas, estoy muerto, soy hijo del diablo, es la realidad. Para que entendamos de dónde nos ha salvado Dios. Entonces, miren mis hermanos, aquí está muy claro, porque el bien es o la bondad es una necesidad, porque este mundo necesita la bondad, porque de manera natural no hay bondad en este mundo. Sin Dios en este mundo solo existiría lo malo. Nuevamente, cuando a veces Dios permite que una persona llegue hasta las máximas consecuencias de la maldad, lo que tú y yo deberíamos decir es, esa es la naturaleza, ese es el corazón, esa es la esencia del ser humano. A veces nos sorprende, ay, ¿cómo pudo esa persona llegar a hacer tal cosa? Al contrario, mis hermanos, la pregunta correcta sería, ¿por qué no todos hemos hecho eso mismo? Porque todos podríamos ser eso y más. Esa es la realidad. Cuando Dios a veces permite que los seres humanos lleguen a las últimas consecuencias, me refiero a hacer cosas tan malvadas, y simplemente Dios a veces permitiéndonos que veamos hasta dónde somos capaces de llegar, cualquiera de nosotros. Porque ¿qué dice aquí? Asegúrense de que ninguno pague ¿qué? Mal por mal, o que devuelva. ¿Qué nos está diciendo de manera implícita? Miren, mis hermanos, no nos sorprendamos cuando nos den mal. No nos sorprendamos de un mundo de maldad. Lo que pasa es que lo que ese mundo de maldad necesita no es que nosotros les devolvamos, que literalmente, como dice aquí, les paguemos. Que si notamos aquí lo fuerte de esto, ¿saben qué está diciendo la palabra de Dios? Porque si uno lee el Antiguo Testamento, eso era el Antiguo Testamento. ¿Qué era el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, te la hicieron. ¿Qué sería lo justo? La hago. Sería lo justo.
Pero resulta que nosotros ahora hemos entendido el Evangelio, espero que sí, con la ayuda de Dios, estamos en Cristo. Ahora las cosas han cambiado. Ahora no es ojo por ojo y diente por diente. Pero es que no es justo. Mis hermanos, ahorita nosotros ni siquiera deberíamos en ese sentido hablar de justicia. No, mis hermanos, no esperemos justicia en este mundo. Si uno pretende pagar con justicia, entonces ahí sí, que le paguen al malo con mal. Sin embargo, ahora la palabra de Dios dice, asegúrense de que ninguno pague o devuelva mal por mal. En otras palabras, no sé si se puede entender correctamente, espero que sí. Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que seamos injustos. Lo que estoy diciendo es que hay algo más grande que la justicia. ¿Qué es más grande que la justicia? Justicia sería, me pagaron mal, ¿qué devuelvo? Mal. Eso sería justicia. ¿Qué es lo más grande que la justicia? Me pagaron mal, ¿devuelvo qué? Bien. Eso es más que justicia. Podemos ver, y eso es lo que el mundo necesita ver en nosotros. No para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Y aquí es donde yo quiero que veamos el Evangelio de manera tan gloriosa. ¿Cómo nos ha pagado Dios a ti y a mí? Yo no sé a ti, pero Dios a mí no me ha pagado conforme a mis obras. Si Dios me pagara a mí con justicia, si Dios en ese sentido, digamos, lo fuera justo con Alex, y no estoy diciendo que Dios no sea justo, sino que es que Dios no ha sido justo con Alex. Dios ha sido misericordioso con Alex. Dios ha sido misericordioso. Misericordia es que Él no me paga lo que merezco. Y no solamente Dios ha sido misericordioso conmigo y contigo, Él ha sido lleno de gracia. Misericordia es que hicimos algo malo, ¿qué merecemos? Castigo. ¿Qué es misericordia? No nos paga lo que merecemos, no nos da el castigo. ¿Pero qué es gracia? Aparte de esto, nos da lo que no merecemos. Aparte de que Él no nos paga lo que merecemos, porque mereceríamos su ira, su justicia, su castigo, aparte de eso, mis hermanos, y es fuerte, pero nos da un regalo que no merecemos. Nos acepta, nos llama a sus brazos, nos dice que somos sus hijos, que somos amados, nos dice que nos va a dar una herencia junto con Cristo. ¿Cuándo nos ganamos eso? ¿Con qué vamos a comprar eso? ¿Lo merecemos? Miren, mis hermanos, si tan solo Dios no nos mandara al infierno y ya, eso sería misericordia porque mereceríamos el infierno. Pero no solamente Dios no nos manda al infierno, nos lleva al cielo. Por eso la Biblia habla de la gracia, de la misericordia. Pero si tú y yo hemos recibido esto de parte de Dios, la pregunta es, ahí es donde dice la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y tristemente pasajes que a veces se utilizan solamente para pedir dinero. Pero como dijo un día el mismo Señor Jesucristo, recibieron de gracia, den de gracia, y no estaba hablando de dinero. Mis hermanos, lo más grande que yo he recibido de parte de Dios no es dinero. Lo más grande que yo he recibido de parte de Dios es que Él no me ha pagado lo que merezco, no me ha pagado con mal, porque yo merecería que Él me pagara con mal. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque si Dios me pagara justamente lo que yo merezco, Él tendría que tratarme como un pecador, como un malvado, como un perverso, como lo vimos en el Salmo. Sin embargo, ¿qué ha hecho Él? Nos ha tratado con gracia, con misericordia. ¿Cuánto nos ha perdonado? La bondad es una necesidad de nosotros, porque la hemos recibido sin merecerla. Pero cuando uno recibe bien de parte de Dios, mis hermanos, ¿sabes dónde vamos? No esperemos bien de los demás. Sorprendámonos cuando los demás nos traten bien. Sorprendámonos cuando veamos bondad en este mundo. Pero ¿de quién hemos recibido la más grande bondad? De Dios. Si Dios nos ha dado bondad, mis hermanos, Dios nos llama a dar de lo que Él nos da. Dios no nos llama a dar de lo que el mundo nos da nuevamente. En un sentido podríamos decir, lo mejor que nos puede dar el mundo es justicia, lo mejor. Por eso es que hay muchas personas que dicen o reclaman hay justicia y eso es un grito en este mundo, se exige justicia, se demanda justicia porque sería lo máximo que este mundo podría dar y eso que ni eso. A veces mis hermanos, y de hecho lo más común, el mundo no es justo. Seamos conscientes de que vivimos en un mundo de maldad. Seamos conscientes que vivimos en un mundo que a veces tú les haces bien y que te pagan mal. Esa es la realidad. Pero Dios, ¿cómo nos ha pagado? Dios, ¿qué nos ha dado? Bondad. Entonces la bondad es una necesidad. Dios ha suplido esa necesidad. Pero el mundo, ¿qué necesita? Mis hermanos, el mundo no necesita que les paguemos mal por el mal que ellos han hecho. Ya ellos están llenos de maldad. Ellos necesitan conocer la bondad de Dios y nosotros podemos mostrarles la bondad que Dios nos ha mostrado a nosotros. Esto nos lleva al segundo punto y es que esta debe ser entonces una búsqueda. Precisamente yo quiero enfatizar la primera parte del versículo, pero también la segunda parte. Nuevamente, y aquí yo lo quiero decir, sí, hacer el bien en este mundo de maldad implica ser conscientes de esto
y aún implica un esfuerzo. Yo no quiero decir esto, es más, es que la misma palabra de Dios nos lo enseña. Mis hermanos, implica un esfuerzo. Yo lo que quiero decir es que, nuevamente, de manera natural, al ser humano no le nace hacer lo bueno. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Sí me hago entender? Es decir, a veces uno pelea, aún como hijo de Dios, con esto. Pero es que me hicieron mal. ¿Y uno qué quiere hacer? Vamos a ser honestos. Uno muchas veces quiere pagar mal con mal. Porque es que nuevamente uno a veces reclama justicia, a veces uno dice, pero es que no es justo, hombre. Es lo menos que merecería esa persona. ¿Cómo es que me hace esto y yo le voy a hacer bien? Mis hermanos, ¿y si ese fuera el pensamiento de Dios hacia nosotros? Si Dios dijera, pero ¿cómo es que yo los he tratado tan bien y ellos siguen? ¿Cuántos errores seguimos cometiendo? ¿Cuántas veces seguimos fallando? ¿Y cómo nos sigue tratando Dios? No sé a ti, pero a mí me trata con mucha misericordia, con mucha bondad. Nuevamente, yo hoy puedo hablar, como diría el salmista, es que es más, no acabaríamos hoy. Nos quedaríamos aquí dormidos todos si empezáramos a contar las bondades, las misericordias, las maravillas de Dios. ¿No es verdad? Hablemos de todo lo bueno que Dios nos da. ¿Y lo merecemos? No lo merecemos. Es cierto que a veces hay momentos difíciles, es cierto que hay momentos, situaciones complicadas. Y saben, hasta tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, aún esas cosas Dios las permite para bien. Hasta las cosas difíciles de esta vida son buenas para nosotros, porque como lo hemos venido viendo, no son malas, forman nuestro carácter, nos fortalecen, nos ayudan cada día a depender más de Dios. Hasta las situaciones difíciles son buenas para nosotros al final. O sea que Dios no nos da nada malo en esta tierra, todo es bondad, todo tiene un propósito. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que nosotros podemos decir, de parte de Dios solo hemos recibido bien, porque hasta donde estuviera viviendo un momento difícil, sé que Dios lo está usando para perfeccionarme. Sé que Dios lo está usando con un buen propósito. Sé que Dios lo está usando porque al final lo que Él quiere para mi vida es la eternidad y la tengo segura en sus manos. No me ha quitado nada mal, nada, mis hermanos, no me ha dado nada malo. De Dios solo he recibido bondad. Por eso nosotros debemos ser activos, conscientes y aún esforzarnos por hacer el bien. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tomemos nuevamente desde el principio, pero enfaticémonos en la segunda parte. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. ¿Qué dice? Más bien, al contrario. Y esta traducción dice, siempre traten. Y el idioma original utiliza una expresión como de eso, como de esfuérzate. No es, o sea, puede ser que a veces no sea fácil. Nuevamente, ¿alguna vez has estado en una situación de esas donde una vez más es que tú dices, es que se merece que yo le devuelva mal porque me hizo mal? Pero no empieza el espíritu a pelear con nosotros, por decirlo así, a decirte, pero esa no es la actitud correcta. ¿No te ha pasado alguna vez eso? O sea, nuevamente, tú como que quisieras hacerle mal a esa persona porque te hizo mal. No es porque tú seas malo y no es porque a ti te guste hacer el mal, pero es que me hicieron mal. ¿Qué quiere uno como que de ahí, como que se le sale, como sería vulgarmente el viejo hombre? No quisiera pagarle mal, pero que dice, traten, asegúrense, pero siempre de hacer ¿qué? El bien. Seamos conscientes de que muchas veces, mis hermanos, vamos a tener que pelear por hacer el bien. ¿Por qué? Porque nos hicieron mal. Notemos que el panorama que la Biblia dice no es, te han hecho bien, devuelve bien. Claro, mis hermanos, uno devolver bien cuando lo han tratado bien, eso no es difícil. Es más, lo voy a decir en un instante, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Cualquier persona hace eso. Por eso es que hay tantas personas en el mundo que se creen buenas y hasta hablan de bien en el mundo. Ah, pero vaya que les hagan mal. Ay, ellos son los mejores, son los más buenos, son los más dadivosos, son los más generosos. Ellos, mejor dicho, ay, se creen buenos. Vaya que les hagan mal. Y verá cómo se les sale el mal también. Porque así ya dicen, ¿qué? Justicia. Sin embargo, para aquellos que hemos entendido el Evangelio, podemos ver, mis hermanos, debe ser una búsqueda. El problema está en que a veces nosotros esperamos demasiado. Pedimos mucho, mis hermanos. Si uno no está esperando nada bueno del mundo, pero cuando uno está esperando mucho de las personas, cuando uno está esperando mucho de los demás, es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Yo espero que esto se pueda entender, no lo digo y nunca lo debemos decir ni pensar con orgullo, pero a veces nos pasa también, quizás en nuestra familia, puede ser que haya un esposo, una esposa cuyo cónyuge no es cristiano
Mira, mi hermano, mi hermana, nosotros no podemos esperar nada bueno de los que no conocen a Dios. Quizá nuestros padres o nuestros hijos no son cristianos. O lo que decía, el vecino, el jefe. ¿Mi jefe es cristiano? Si no es cristiano, ¿qué puedo esperar yo de un jefe que no es cristiano? Demos gracias a Dios si nos está pagando puntual. Demos gracias a Dios si de pronto nos está tratando bien. Y no es que esté diciendo que está bien cuando ellos actúan mal, pero es que ¿qué podemos esperar? ¿Y qué nos pasa muchas veces a ti y a mí? Es que nos trataron mal y cómo queremos nosotros devolver. O a veces decimos es que nos toca, porque es el jefe, porque es el patrón. No, mis hermanos, debemos de buscar siempre hacer el bien, procurar siempre el bien. Literalmente el idioma original dice persigan el bien. O sea, es decir, es algo, es como una meta. Esto es lo que el mundo necesita, mis hermanos. Esto es lo que hace diferentes a los cristianos. Esta es la verdadera diferencia. El cristiano no solamente se abstiene del mal, que es algo que también debemos hacer con la ayuda de Dios. Es una persona que persigue el bien. Es una persona que frente a una situación, y mis hermanos, a ver, antes de decir esto que es muy fuerte, yo quiero aclarar, porque siempre y cuando llegamos a este tipo de pasajes, mis hermanos, yo no estoy diciendo esto de aquí hacia allá. Esta palabra estaba pegando fuerte para acá también. Yo mismo necesito esto. Yo mismo necesito. Esta es una necesidad enorme en mi vida. Yo también debo buscar esto. Yo no estoy diciendo esto como que yo lo he logrado. Espero que siempre se entienda de esa manera. Lo necesitamos todos, empezando por mí. Pero mis hermanos, uno muchas veces, lo que les decía, uno a veces dice, bueno, yo devuelvo bien si me pagan bien. Hasta los que no tienen a Dios hacen canciones. Por las buenas soy bueno, dice una canción por ahí, por las malas. Mis hermanos, sin embargo, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Nuestra meta, nuestra búsqueda activa debe ser entender, miren, nosotros no debemos esperar nada bueno en este mundo. Al contrario, sorprendámonos de las bondades que recibimos y cuando las recibamos reconozcamos que es de parte de Dios. Pero nosotros debemos buscar, esforzarnos, perseguir hacer el bien. Debe ser una meta. Es decir, nosotros necesitamos ser conscientes de que no debemos esperar que nos devuelvan bien cuando nosotros hacemos bien. Es más, debemos de ser conscientes que hasta a veces podemos hacer el bien. ¿Y qué nos van a devolver? Mal. ¿Y qué debemos nosotros devolver ahora? ¿Perseguir qué? Bien. ¿Es fácil? No, no, no. Nadie dice que es fácil. Pero mis hermanos, si Dios nos llama a esto es porque Él nos capacita. Esta es la vida cristiana. Ninguno es perfecto. Esto es lo hermoso. Vayamos y digámosle esto a los que no son cristianos. ¿Saben qué dicen? Están locos. Pero tú y yo en esta hora estamos aquí reunidos escuchando esta palabra y sabiendo que esto es lo correcto. Y espero que no, es decir, que no vayamos a fallar. Pero aun si falláramos, pidámosle perdón a Dios. Pero de algo estoy seguro, si tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu, aunque esta palabra es fuerte, mis hermanos, pero entendemos que es lo correcto. Y un cristiano no es una persona que es perfecta y que nunca comete un error, que nunca comete una falla. Hasta puede ser que en este mismo momento la palabra de Dios nos esté redarguyendo y diciéndonos que muchas veces nosotros hemos devuelto mal por mal. Muchas veces nosotros hemos actuado mal. Si es así, pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos ayude a buscar siempre lo bueno, a hacerle bien a las personas, aunque nos devolvieran mal, porque es la realidad, es el mundo en el que vivimos, no deberíamos sorprendernos. Pero si notamos, más bien siempre, y no es solamente en una ocasión, siempre traten de hacer el bien. Nuevamente, cuando yo veo esto, yo digo, la Biblia es maravillosa, es la palabra de Dios sin lugar a dudas. Ella no nos miente. La Biblia no nos dice, mira, haz las cosas bien y siempre te van a devolver bien. ¿Saben quién es el que siempre nos devuelve bien? Dios, Él. Pero de los demás no esperemos nada. Ay, me devolvieron mal. ¿Qué deberíamos devolverles? Bien. Mis hermanos, yo quiero que nos hagamos esta pregunta siendo honestos desde el corazón. No es fácil, pero yo mismo me la hago. Y puede ser que no hayamos actuado así, pero si no es así, pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos ayude a actuar de esa manera. Pero vamos a ser honestos nuevamente. Estamos en un mundo de maldad. Nos hacen mal. ¿Qué pasa si nosotros devolvemos mal? Eso estuvo bien. Estamos mostrando que somos hijos de Dios, nuestro Padre, quien siempre nos ha dado bien. Y la pregunta más importante, si ellos ya están en el mal, si ya están perdidos, ¿será que necesitan más mal? ¿No será que al nosotros devolverles el bien con la ayuda de Dios, es que vamos a mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas? Ahora, es fácil, yo sé que no, pero si somos conscientes de esto y le pedimos a Dios,
¿No creen que Dios esto es lo que nos quiere ayudar a hacer? Pero viene la otra parte muy interesante. Podemos ver cómo el primer punto es una necesidad, pero ahora el segundo es una búsqueda. Y mis hermanos, y nuevamente, ¿no creen que esto es lo que el mundo necesita? ¿No creen que esta es la verdadera diferencia de la vida cristiana? Esto es lo que el mundo sí va a ver como diferente. Aquí es donde vamos a hacer luz en la oscuridad. Aquí es donde vamos a demostrar que tenemos vida en medio de la muerte. Aquí es donde vamos a demostrar que somos hijos de Dios, no hijos del diablo. Porque les aseguro, el mundo esto lo ve es como, perdón lo que va a decir la expresión, pero uno hace esto y ¿qué le dice la gente que no tiene a Dios? Usted sí es muy bobo, perdónenme la expresión, ¿cierto? Pero así no le dicen a uno. Y eso que hasta le dirán otras cosas peores. A usted le hicieron mal y usted le devolvió bien. No, olvídese. ¿Cierto? Pero mis hermanos, pero nuevamente, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Cómo nos ha pagado Dios? Sin embargo, aquí viene el tercer punto. No digo que el más importante, creo que todos son tan importantes. La pregunta es, ¿pero a quién entonces hay que hacerle el bien? Y aquí hay verdades muy fuertes. Pues veamos la segunda parte o la tercera parte, mejor la parte final de este pasaje. Retomando desde la segunda parte, siempre traten de hacer el bien. Allí dice que entre ustedes. Siempre traten de hacer el bien entre ustedes. Cuando se refiere entre ustedes, ¿a quién se refiere? A la iglesia, a los hermanos en Cristo. Y nuevamente allí nos está diciendo dos cosas de manera implícita. La primera, mis hermanos, no está bien, pero entre nosotros a veces fallamos. ¿Qué significa esto? Miren, si el que falló, si el que te hizo daño, si el que te hizo mal fue un hermano, no le devuelvas a tu hermano mal por mal. Tu hermano no debió haber hecho eso, pero ¿qué es lo primero que nos está diciendo, mis hermanos? No nos sorprendamos del mal en el mundo, y no es que esté bien, pero a veces no nos sorprendamos tampoco porque ¿quién es perfecto? ¿Quién puede levantar la mano y decir que nunca ha fallado? Y cuando nosotros empezamos a vivir verdaderamente como iglesia, en comunidad, como un cuerpo, miren mis hermanos, fallamos. Lo he dicho tantas veces, pero ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es que yo voy a esa iglesia porque allá sí todos son perfectos, no, el verdadero evangelio cuando lo entiendo es yo asisto a esa congregación aun cuando todavía no somos perfectos y nos perdonamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque reconocemos que todavía cometemos fallas. Yo soporto a mi hermano que todavía comete errores y a veces no está bien, no está bien, pero a veces es mi hermano quien me hizo mal y lo perdono porque es mi hermano. Mis hermanos, lo voy a decir de esta manera, no es para exponer nada personal, pero es la realidad. ¿No es esa la familia? ¿No es ese el verdadero amor? ¿No es ese el matrimonio? ¿No es esa la crianza de los hijos? Que a veces nos soportamos situaciones que son difíciles, nos perdonamos, nos toleramos, seguimos adelante. Porque si no fuera así, mis hermanos, no existiría matrimonio, no existiría familia, solo existiría divorcios, separaciones. Uno muchas veces tiene que soportar ciertas situaciones y a uno muchas veces lo tienen que soportar. Esa no es la familia. Esa no es la familia, ese no es el matrimonio, eso no es la crianza de los hijos. Si por cualquier situación el padre echa al hijo, ¿qué hijo podría estar en casa? Ahí estoy de acuerdo en una frase que dice alguien, que dice un cantante, no hay amor que sea eterno si no hay perdón. Ese es el matrimonio, esa es la familia, es aprender a perdonarnos, es aprender a tolerarnos, es aprender, claro, y no simplemente eso, por supuesto, hay muchas cosas buenas, demasiadas cosas buenas, pero a veces también es soportar, es tolerar, si la Biblia nos lo dice. La Biblia no nos dice que nos soportemos los unos a los otros, que nos aguantemos los unos a los otros. No estoy diciendo con esto que es que el matrimonio en sí mismo sea simplemente soportar y aguantar. No, siempre no. Hay momentos muy maravillosos, pero a veces toca o no. Para poder que una familia, pregúntale a una persona que lleve 50 años de casados, ¿cuánto ha tenido que soportar tanto de parte y parte? ¿O no? Es la realidad. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí no estamos hablando de personas perfectas, de iglesias perfectas, ni matrimonios perfectos, ni familias perfectas. Pero eso mismo pasa en la familia, en la fe. Eso mismo pasa en esta familia. Esa es la verdadera iglesia, donde aprendemos a soportarnos. A veces el que nos hizo mal fue nuestro hermano. Pero ella está lo segundo y lo más importante. Pero no solamente entre ustedes y a todos los demás. Lo que está diciendo es, y esa bondad debe extenderse a todo el mundo, cristianos y no cristianos. Lo que decía, quizá el jefe que no es cristiano, el cónyuge que no es cristiano, los hijos que no son cristianos o los padres que no son cristianos, el vecino que no es cristiano, el compañero de trabajo, de estudio que no es cristiano.
¿Por qué deberíamos caracterizarnos tú y yo? ¿Por hacer el bien? Siempre, siempre. Por buscarlo, por esforzarnos, porque a veces no es fácil. Sin embargo, es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, lo que nos recuerda, pero tú eres diferente al mundo. Mis hermanos, esto es lo que hace realmente diferentes a las personas. Espero que haya quedado claro. Allí está, mis hermanos. El bien no es lo natural en este mundo, es una necesidad que solo Dios puede suplir, solo Dios nos puede ayudar a hacer el bien. Si vemos bondad en una persona, no lo he traído, pero lo dice en algún lugar la palabra de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En otras palabras, es la luz de Dios. Cuando tú ves bondad en alguien, así no sea cristiano, es Dios quien está tocando ese corazón de una u otra manera. El bien en este mundo no es natural. Cuando vemos bondad en el mundo, mis hermanos, sorprendámonos, digamos, qué maravilla, gloria a Dios por esa bondad, venga de quien venga. A mí no me sorprende cuando los gobernantes actúan mal, me sorprenden cuando hacen lo bueno. Gracias a Dios sí nos da buenos gobernantes. Gracias a Dios sí nos da buenos jefes. Gracias a Dios sí nos da buenos cónyuges, buenos hijos. Gracias a Dios. Porque, mis hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, no sería así. No sería así. Uno a veces dice, uno se sorprende, ay, ¿cómo que un padre mató a un hijo, que un hijo mató a un padre? Mis hermanos, eso seríamos todos. Hey, ¿cómo que sucedió tal cosa? No, sorprendámonos cuando es un buen hijo. Qué sorpresa. Es un buen esposo, es una buena esposa, es un buen jefe. Qué maravilla, gloria a Dios, porque si no fuera así. Pero mis hermanos, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha salvado, para que nosotros entendamos que ahora somos diferentes. Y ser diferente no es para uno compararse o sacar pecho, sentirse orgulloso. Es para decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a buscar siempre el bien, a tratar de hacer siempre el bien, no solamente entre nosotros, pero notemos, está diciendo, pero entre nosotros, porque a veces los cristianos también fallamos, pero no solamente entre ustedes y a todos los demás. Esta es una característica del cristiano. Hemos visto entonces los 3 puntos, mis hermanos. Es una necesidad porque este mundo no tiene bondad en sí mismo. Solo Dios puede suplir esta necesidad. Debemos buscar esto, mis hermanos, pero también debemos procurar hacer el bien ¿a quién? A todos, entre nosotros como cristianos. De hecho, hay un versículo que lo dice, no lo he traído, pero es Pablo en Gálatas, que nos habla de eso, de hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Pero hay que hacer el bien a todos. Mis hermanos, espero que se haya entendido. Solamente quiero ir unos pasajes de apoyo para mostrarles que esta es la misma realidad. Lo que pasa es que los pasajes de apoyo tienen esos 3 puntos implícitos. Como por ejemplo, Filipenses capítulo 2, la segunda parte del versículo 15. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a quién? A hijos de Dios. En otras palabras, hagan el bien, como corresponde a hijos de Dios. ¿Y qué? Y brillen como luces radiantes. ¿Cómo dice esta traducción? En un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cómo dice Reina Valera? Y brillen como luminares en la oscuridad. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Miren, mis hermanos. Lejos de Dios, ¿qué hay en este mundo? Oscuridad, maldad. Nuevamente, es donde, si notamos la Biblia dice, el mundo está lleno de, según esta traducción, de gente que perversa y corrupta, porque a veces uno se sorprende. No, eso no es lo que nos debe sorprender. Por eso lo que les decía al principio, ¿recuerdan? Cuando esta persona me decía eso, yo decía, es verdad. La maldad, el pecado, lo malo, se ve más terrible en el cristiano. Porque lo que el mundo espera del cristiano es luz. Ellos esperan que nosotros actuemos bien. Ay, eso sí, y si actuamos mal, nos mochan la cabeza. Ellos no tienen compasión, porque no tienen compasión con nadie. Pero ellos muchas veces tristemente están pendientes de qué hace uno, porque ellos esperan. Pero mis hermanos, pero en ese sentido no está mal. Deberían esperar la bondad de nosotros. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a vivir esta verdad. Miren, mis hermanos, la luz que debe brillar en este mundo es la luz de Cristo que está en nosotros. ¿Podemos verlo? Brillen. Esto le corresponde a los hijos de Dios en este mundo. Brillar como luces radiantes. Es decir, ¿cómo es que va a brillar la luz en medio de un mundo, en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta? Haciendo el bien. La luz es hacer el bien. Mis hermanos, esa es la luz que necesitamos que Cristo brille en nuestros corazones, que alumbre en nuestros corazones.
Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14. No traje todo el pasaje. Anteriormente dice, ustedes son la sal de la tierra, utilizando una analogía. Pero ¿qué dice el versículo 14 de Mateo 5? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Pero de qué está hablando? De hacer el bien. Entonces, ¿qué es el mundo? Oscuridad. ¿Qué somos tú y yo? Luz. En Cristo, obviamente, porque Él es la luz verdadera. Como lo cantábamos hace un instante, luz verdadera. Que nos ilumine el corazón con su bondad, para que nosotros podamos dar bondad en un mundo de maldad, para que nosotros brillemos en un mundo de oscuridad, porque la luz no se puede esconder, porque la luz no se puede meter debajo de un cajón, se debe poner en alto. ¿Podemos entender cuál es el propósito tuyo y mío mientras estamos en esta tierra? Ser luz en la oscuridad. Como diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que malos. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, mis hermanos, el mundo solo es maldad. Pero, entonces, ¿por qué Dios nos tiene en este mundo lleno de maldad? Para que frente a esa maldad, tú y yo veamos una oportunidad. ¿Lo hemos visto alguna vez de esa manera? Yo creo que esto es lo que cambia el paradigma en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo buscar hacer el bien aun cuando en este mundo solo hay maldad? Porque para los hijos de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, para los hijos de Dios, quienes hemos sido resucitados de entre los muertos en pecados, para ahora tener la vida de Dios, mis hermanos, en un mundo lleno de oscuridad, ser luz es una oportunidad. En un mundo lleno de maldad, hacer el bien es una oportunidad. En un mundo lleno de muerte, mostrar la vida de Cristo es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Ahí es donde vamos. Ese es el verdadero evangelismo. Vamos a evangelizar más al mundo de esa manera que a veces tocando puertas, incomodando y hasta a veces llevando un mensaje que luego no vivimos. El mundo va a ser más impactado con esta luz. Y en otras palabras, Dios me ha dado, vamos a poner este ejemplo, que Dios nos regale vida esta semana con su gracia y con su ayuda y su misericordia. Mañana tengo que ir al colegio, tengo que ir a la universidad, tengo que ir al trabajo. ¿Qué debería esperar? ¿Cosas buenas? Ya no. Es una oportunidad ¿para qué? No solo para ir a ganar dinero, no solo para ir a ganar una materia, no solamente para ir y sacar buenas calificaciones, que también está bien. Es una oportunidad para ir y brillar en un mundo de oscuridad. Si Dios nos regala vida, mis hermanos, en esta tierra, cuando Él ya nos ha dado la vida eterna, es para que tú y yo podamos llevar esta luz a un mundo lleno de oscuridad. Si tú y yo, en lugar de pensar simplemente en el sueldo que vamos a recibir de mes, entendiéramos que el mejor pago que Dios nos da es poder experimentar cada día más la luz de Cristo y brillar en medio de esa oscuridad, mis hermanos, sería una oportunidad maravillosa. Es como aquella persona que lo deja todo y se va a un lugar recóndito, por ejemplo, un médico, a sanar enfermos. Porque él tiene esa vocación, porque es que las personas están muriendo. Es como la persona que está tratando de encontrar la vacuna o la cura contra el cáncer. Qué bueno, quieren salvar vidas. Y ellos ven esto como una oportunidad. Mis hermanos, ¿cómo no ver tú y yo una oportunidad? Cada día de vida que Dios nos regala, una oportunidad para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Simplemente, no, una vez más, que me feliciten en el trabajo porque hago las cosas bien, o poder ser luz cuando esas personas están muertas. Mis hermanos, no es para que lo veamos con orgullo, sino como una necesidad. Si mi jefe no tiene a Cristo, ¿qué es lo que necesita mi jefe? La luz de Cristo. Si mi cónyuge no tiene a Cristo, si mis hijos o mis padres, si las personas a mi alrededor no tienen a Cristo, hoy Dios me dio vida, mis hermanos, física, porque la vida eterna ya no me la quita. Mis hermanos, es una oportunidad de vivir en este mundo de oscuridad siendo luz. Esa es la esencia de este pasaje. Vivir en un mundo de maldad, en días malos, en una tierra de maldad, es una oportunidad para sacar provecho de esa maldad. ¿De qué manera? ¿Cómo así? ¿Cómo es que se puede sacar provecho de la maldad? Haciendo el bien. Esa es la manera. Esa es la manera, es una oportunidad. Como diría, volviendo a Mateo capítulo 5, como diría el Señor Jesucristo, yo quiero hacer algo aquí. Vamos a ir desde los versículos 44 hasta el 48, pero quiero empezar por el 48. ¿Por qué? ¿Cómo dice el versículo 48? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Una persona podría llegar a ser perfecta? Sí.
¿sí? Hay una manera en la que tú y yo podemos llegar a ser perfectos. Devolvámonos al versículo 44. ¿Qué dice el versículo 44? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Esa es una persona perfecta. Ora por los que te persiguen. Esa es una persona perfecta. Sí, cometerá errores, pero está actuando de manera perfecta. Porque pregunta, ¿el que no tiene a Dios ama a sus enemigos? No. ¿Ora por los que lo persiguen? ¿Qué dice el versículo 45? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Esta luz del sol está brillando en este momento sobre los salvos y los no salvos. Dios a cuantos que no lo están reconociendo les está dando en este momento vida, salud, una familia, cosas buenas. Eso es ser perfecto. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. En otras palabras, Dios envía cosas buenas sobre este mundo y Él no discrimina. Él no dice, y tratemos de pensar, le voy a enviar comida solamente a los buenos. Voy a hacer que el sol salga solamente sobre mis hijos. ¿Eso lo hace Dios? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta bondad está gritando este sol que en este momento está alumbrando al mundo? ¿Cuánta bondad? ¿Cuántas personas en este momento hasta están disfrutando, por ejemplo, de un paseo en este día? Y no está mal, pero no tienen a Dios en su corazón. Pueden estar ahorita muchos a lo mejor están en un restaurante y van a comer delicioso, pero no tienen a Dios en su corazón. ¿Cuántas bondades y misericordias? Él envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Podemos ver, esa es la diferencia de un cristiano. Esa es la diferencia. Y podemos ser perfectos. Como nuestro Padre es perfecto, cuando nosotros extendemos bondad a quienes no lo merecen, no porque se la merezcan o no se la merezcan, es porque nosotros hemos experimentado esa bondad. Nuevamente, Dios nos ha dado lo que merecemos. Él nos ha dado, es que mis hermanos, como lo he dicho en tantas ocasiones, Alex, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y ahí es donde dice, ustedes sean perfectos como su Padre. ¿Qué es ser perfecto? ¿Qué hace Él? Él le hace bien a todos. Él envía el sol sobre todos. La lluvia que es necesaria para que la tierra sea regada y las cosechas se den, ¿la envía sobre quién? Sobre todos. Él muestra bondad todos los días a todos, tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos. Eso es ser perfecto. Y Dios nos llama a esto. Como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Podemos ver que esta es la naturaleza del mensaje del evangelio. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Esa es la verdadera honradez. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros devolvemos mal por mal, no estamos siendo honrados. ¿Saben por qué? Porque una vez más, si vamos a pagar como el mundo nos paga, ay, sí diríamos, pero es que nosotros no hemos recibido lo que merecemos. Mis hermanos, demos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Nuevamente, yo no sé si alguien pudiera solo en este momento pensar cuántas misericordias este día, solo este día. Alimento, un aire que se respira. Yo no sé cuántos puedan estar bien de salud. Algunos de pronto hasta puedan estar con dificultades de salud, pero estamos aquí. A lo mejor hasta tenemos dinero. A lo mejor hasta tenemos planes. Tenemos familia. ¿Cuántas cosas buenas? Mis hermanos, ¿cómo devolver entonces mal? Cuando nosotros devolvemos mal, cuando hemos recibido bondad y la seguimos recibiendo de parte de Dios, no estamos siendo honrados, estamos robando en ese sentido, de verdad. Nuevamente, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Hemos recibido de gracia, demos de gracia, pero ¿qué es lo que este mundo necesita? No es dinero. Necesita esta luz maravillosa que Cristo ha traído en nuestros corazones. Voy a terminar de esta manera. Creo que este pasaje lo resume de una manera muy particular, lo dijo Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 9 al 12 y así termino. Pedro también lo dice, no paguen mal por mal. Podemos ver, fue el mensaje de Pablo, allí donde estamos estudiando en Tesalonicenses. Fue el mensaje de Pablo a los Efesios, fue el mensaje de Pablo a los Romanos, fue el mensaje de Cristo en el famoso Sermón del Monte, fue el mensaje de su vida hasta la cruz. Es el mensaje del apóstol Pedro, pero Pedro nos da unas claves muy interesantes. No paguen mal por mal.
No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten ¿qué? Con una bendición. En ocasiones lo he dicho, no está mal. A mí me encanta, está bien, es correcto, pero eso no es una regla, no es que si lo hacemos o no lo hacemos, no, no, no. Pero a mí me encanta cuando uno le dice al hermano, Dios lo bendiga, o cuando uno a veces le dice al papá o el papá le dice a uno. A lo que me refiero es que ese saludo para mí es hermoso. Dios te bendiga, mi hermano, es un saludo hermoso. Sin embargo, eso se pone a prueba, no cuando mi hermano dice, Dios te bendiga. El Dios te bendiga se pone a prueba cuando el otro me insulta. El otro me insultó. ¿Qué debería yo responder? Que Dios te bendiga. Ahí sí, ahí sí, ahí sí es correcto. Ese es el verdadero contexto de esa frase bíblica. Nuevamente, no estoy diciendo que no. A mí me encanta cuando yo te digo Dios te bendiga, cuando tú me dices que Dios me bendiga. Es hermoso, a mí me encanta. Es un saludo muy bonito. Y que Dios nos siga bendiciendo. Y Él lo seguirá haciendo, por supuesto. Pero una vez más, esa frase se pone a prueba. Es cuando la otra persona merecería que nosotros le devolvamos el insulto. ¿Y qué hacemos? Que Dios te bendiga. Contesten con una bendición. Cuando recibieron ¿qué? Un insulto. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Porque ahí es donde vamos. ¿Ustedes creen que mi bendición viene de que esa persona me insultó o no me insultó? Es que el jefe, miren mis hermanos, ni siquiera es por el jefe. Si me trata o no me trata bien, es Dios. Dios es el que nos ha provisto. Dios es el que nos ha cuidado y nos va a seguir cuidando. No dependamos del jefe. No dependamos de las demás personas. Que es que nos insultaron, que es que bendigamos, porque nuestra bendición viene de Dios. ¿Sí notamos? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Es que notemos, ¿qué importa si el mundo me maldice? Por allá tal vez me insultó. ¿Y si yo tengo la bendición de Dios? Entonces notemos, a veces nosotros nos dejamos robar, ahí sí podría decirlo, el gozo, la paz. Miren mis hermanos, hagamos el bien porque estamos recibiendo el bien de parte de Dios. Y no esperemos de los demás. Es más, de los demás esperemos insultos, críticas, señalamiento, que nos maldigan. Pero ¿de dónde viene nuestra bendición? Podemos ver cuando nuestra fuente es Dios, entonces no nos va a importar si nos maldijeron o no, si nos insultaron o no, cómo nos trataron. Nosotros cómo tratamos, con la ayuda de Dios, pidámosle que nos ayude a tratar a las personas bien. Es que no lo merecen, pues que yo tampoco lo merecería. Pero Dios me trata con tanta bondad. Y si yo bendigo, Él me bendice. Dios, no la otra persona. ¿Saben? Por eso es que no lo traje, pero un día el mismo Señor Jesucristo dijo eso. Alégrense cuando los maldigan. ¿Cómo así? ¿Alguien me insultó? Sí, porque si tú le devuelves una bendición, ¿quién te va a bendecir? Dios. Esa persona me está maltratando, me está tratando mal, sí, pronto me está tratando fuerte, el jefe, no sé. Es una oportunidad para mostrarle bondad, porque ¿de dónde voy a recibir mi recompensa? De arriba. Es una oportunidad. Ay, qué dicha, es que todo el mundo me trata bien y es que nadie... Mis hermanos, puede ser que esta nos estemos perdiendo de algo. Esa persona me trató mal, la trató bien. ¿De dónde va a venir mi recompensa? De arriba. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, versículo 10. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. ¿En qué contexto? No devuelvas mal por mal. Es que te mintieron, entonces yo también voy a mentir. ¿Para qué? Yo no necesito mentir si me mintieron. Yo no necesito devolver una palabra mala porque alguien me dijo algo malo. Bendigamos mejor. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Por qué? Allí está. Y es que no está en vano. Y este es el último versículo y aquí cerramos. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. ¿Quién es el que me está mirando? Ay, es que me miro feo. Miro bonito. Porque ahora mis ojos quieren mirar es con la mirada de Cristo. Es que miren, mis hermanos, nuevamente, el problema es que a veces estamos esperando mucho de los demás, cuando Dios lo que está diciendo es, todo eso es una oportunidad para ayudarte más. Yo te voy a dar más a ti. Por eso no estés reclamando, ni exigiendo, ni pidiendo nada de los demás. Yo te voy a mostrar más bondad. Cuando ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que todos me traten bien. O lo que yo quiero es tratar a todos bien. No importa, porque hay uno que me trata bien. Por sobre todas las cosas, y es Dios. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Miren, mis hermanos, el bien va a venir desde parte de Dios, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo.
Ay, pero es que esa gente hace lo malo y les va bien. ¿Por qué? ¿Porque tienen dinero? Porque con su corrupción ahora tienen una casa y tienen un carro y tienen... Mis hermanos, eso tarde o temprano se acaba. ¿Realmente tienen a Dios en su corazón? ¿Tienen esperanza? El día de mañana, cuando todo acabe, ¿a dónde se va a parar todo? Pero tú y yo, ¿qué tenemos? Todo. Tenemos a Cristo, tenemos bondad, como es el título de esta enseñanza. Esto es lo que nos va a ayudar a ser santos, mis hermanos. Bondad en la santidad. Yo no sé tú, hoy esta es mi necesidad. Al principio se está orando, ¿cierto? Por las necesidades. Mis hermanos, hoy esta es mi más grande necesidad. Yo necesito que Dios me ayude a ser mejor cada día, a hacer bien, aun cuando me hagan mal. Y necesito buscar esto, aún esforzarme. Y esto necesito dárselo a todo el mundo, pero con la gracia, la ayuda y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él, nosotros siendo malos, solo nos ha dado cosas buenas. Porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque Él nos ha salvado, porque somos hijos de Dios. Esto es ser hijo de Dios, no es una religión, podemos ver. Esta es una verdad que necesitamos que Dios nos ayude a vivir ahorita que salgamos de este lugar. Ahí es donde vamos a mostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, pidámosle. ¿Será que si le pedimos cosas buenas, Él nos dará cosas malas? Él nos dará cosas buenas, ¿pero para qué? Para dar esa bondad a otros. Terminemos orando y pidiendo, porque yo sé que esta es tu necesidad y la mía. Padre nuestro que estás en los cielos, no sé si esta palabra suena fuerte, y si es así, espero que me hayas ayudado a decirla, a haberla dicho con gracia, pero a la vez, yo sé que esa palabra, aunque sea fuerte, es alimento, verdadero alimento para nuestro corazón. Porque a través de esta palabra, mejor que nunca podemos entender lo que es el verdadero cristianismo, lo que es la verdadera vida en ti. Gracias, porque tú solo nos has hecho bien. Nos has hecho tanto bien que nosotros, mereciendo el castigo, tú pusiste a tu Hijo a recibir lo que nosotros merecíamos, para ahora solo darnos cosas buenas a nosotros. Nosotros no podemos hablar de que tú nos pagues mal, jamás. Nosotros solo podemos decir que tú eres un Padre bueno, que solo nos das cosas buenas. Porque hasta cuando nos disciplinas y nos corriges es porque nos amas. Porque hasta a veces cuando permites circunstancias difíciles en nuestras vidas es porque nos estás formando, es porque nos estás perfeccionando. En otras palabras, como dice tu palabra, y es cierto, todo ayuda para bien a quienes te amamos. Todo tiene un propósito. Tú eres demasiado bueno. Y no solamente tú eres bueno con nosotros. Hoy podemos disfrutar de un fin de semana. Nosotros aquí mismo en Colombia, mañana tenemos un día festivo. Hay muchas personas que van a descansar. Hay tantas cosas, tantas bondades que nos das aún en esta tierra. Y hay cientos, millones de personas, podemos asegurar, que no te conocen. Están disfrutando de tanta bondad tuya. Así que tú eres demasiado bueno. Por eso perdónanos si nosotros no hemos actuado bien. Perdónanos si nosotros a veces hemos exigido justicia, si nosotros hemos devuelto mal por mal. Pero como dice tu palabra, por favor, ayúdanos a buscar la paz, a buscar la bondad, a perseguir el bien que tú nos das todos los días. Y no solamente tú nos das bien cada día, tú nos has dado el bien supremo, nos has dado salvación, vida eterna. Te podemos llamar Abba, te podemos llamar Padre, somos tus hijos, perdonados, aceptados. ¡Cuánta bondad! Por favor, como dijo un día tu mismo Señor Jesucristo en esta tierra, ayúdanos a dar de gracia lo que hemos recibido por tu gracia. De eso que tú nos has dado, que hemos recibido de tu mano, ayúdanos a dar, ayúdanos a perdonar porque tú nos has perdonado. Ayúdanos a hacerle bien al prójimo porque tú nos has hecho bien. Ayúdanos, Señor, para que no busquemos hacer el bien si el otro nos hace bien, porque si es así nos decepcionamos y terminamos actuando igual que los que no te conocen. Más bien ayúdanos a hacer el bien en todo momento, en toda circunstancia, a nunca pagar mal por mal, sino a siempre buscar lo bueno, porque tú lo has hecho por nosotros, porque tú nos buscaste, no nosotros a ti. Y nos buscaste no para aplastarnos, nos buscaste cuando estábamos muertos para darnos vida, nos buscaste cuando estábamos en oscuridad para alumbrarnos con la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Nos buscaste cuando estábamos perdidos para salvarnos. Y nos has acercado a ti y nadie, nada ni nadie nos puede arrebatar
nos puede separar de tu amor que está en Cristo. Así que ayúdanos ahora a dar a los demás, al mundo, de ese amor. Si nos has salvado, ponnos como una luz en un lugar alto para alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a entender que ese ahora es el propósito de nuestra vida: ser luz en medio de la oscuridad, ser vida en medio de la muerte, ser sal en medio de la descomposición, brillar con la luz que tú nos das. Por eso hoy nuestra petición y todos los días nuestra mayor necesidad es que la luz de Cristo, tu amado Hijo, cada día brille más en nuestros corazones hasta que el día sea perfecto. Que sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que esa luz brille de tal manera que todo a nuestro alrededor sea iluminado por la luz de Cristo Jesús nuestro Señor. Ayúdanos para que este sea nuestro propósito, con tu gracia, con tu poder, con tu espíritu, con la verdad de tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.